del rock nacional aquí en Colombia? Bueno, yo digamos que de la parte del rock que conozco acá en Colombia, tengo muchos amigos que tienen, bueno, muchas agrupaciones, pero a su vez conozco muchas de las personas que tienen, digamos que los proyectos que están saliendo y dando la cara ahorita por el rock nacional. Soy amigo de participantes de Petit Felas, de Televid, de las bandas que digamos que ahora están digamos que sobresaliendo en el rock. ¿Qué pasa? Colombia siempre ha sido un país súper rockero, sobre todo ciudades como Bogotá y Medellín, que han sacado, digamos que las pocas bandas que tiene el rock de importación, pero finalmente pues digamos que internacionalización del rock ha sido, bueno, aterciopelados, salvo varios casos momentáneos de rock que han funcionado en otros países. Entonces siento que Colombia está todavía en un momento en el que está trabajando en esa identidad sonora para que nosotros podamos realmente dedicarnos a exportar rock y a ser reconocidos como una potencia latinoamericana en rock, como lo somos con ya otros géneros. Entonces yo creo que parte de la participación de las bandas, y eso ahora la tiene, digamos que el auge y el reconocimiento de Bogotá como la ciudad capital de la música en Latinoamérica, que eso fue por el Tratado de la UNESCO de hace unos años. Digamos que ahora el mundo está ya con un poco más la vista hacia nuestro país. También influye mucho, digamos que los cambios políticos y la realidad de lo que es la situación del conflicto armado que teníamos. Ya los artistas, digamos que ya vienen, hemos tenido artistas como Roger Waters, Metallica, Guns N' Roses, Rolling Stones, Paul McCartney, Korn, Slipknot, todas las bandas de rock and roll que digamos que de cierta forma pasen en sus giras por Latinoamérica, están ya pensando en Colombia como una de las principales plazas. Entonces siento que nosotros todavía estamos como en una transición en la que no se puede decir que realmente haya una industria, un movimiento de rock acá, pero ya se empiezan a generar los circuitos y los clusters, como por decirlo así, de trabajo de rock acá. Sabemos también que es un reto porque Colombia es un país netamente folclórico, entonces en cierta forma no podemos llegar a tener digamos que una posición prioritaria y mayoritaria en lo que se escucha en Colombia y lo que se consume en cuanto a música, pero digamos que pues estoy consciente de que hay mucho talento, y apartando en vela de ahí, digamos que se mira con mucho optimismo lo que pueda llegar a pasar. Sin embargo, es un trabajo redondo. Acá, por ejemplo, no hay periodismo musical netamente especializado en cuanto a la música. Los canales de difusión, digamos que tienen cierto tipo de obstáculos que uno como artista ve al momento de trazar un plan de promoción y de intentar masificar un poco la música que en este momento es independiente y tratar de ir un poco más hacia el mainstream. Entonces siento que también tiene que haber un trabajo transversal entre todos los actores de la industria de la música para que podamos llegar a tener una buena visibilidad del rock y de toda la música independiente y emergente en general. Entonces, no sé, siento que en este momento estamos como en una transición y estamos como aprendiéndolo a hacer, pero siento que podemos ir muy bien si trabajamos juiciosos. Estamos en Onda Colombiana. Bien, Sergio, entremos en materia con El Viajero. 8 tracks, muy buen disco, muy bien producido. Cuéntenos un poquito de cómo fue el lanzamiento, dónde y cuándo fue. Bueno, nosotros el disco oficialmente lo lanzamos en concierto el pasado 13 de julio, en Revolution Bar. Nos gustó mucho la asistencia del público y tratamos de articular todas las etapas de la tarima que podemos mostrar al público. Es decir, nosotros, así como somos muy cuidadosos con el sonido y con nuestra puesta en escena, tuvimos un show de visuales con una proyección de video durante la tarima, que digamos que la idea es poder volver a ofrecer esa experiencia que era el rock hace unos años a las personas que vean nuestro show en vivo.
Digamos que Viajero ahora no es simplemente el disco, sino Viajero comprende toda la fase de trabajo que vamos a tener nosotros de ahora en adelante en cuanto a promoción y en cuanto ya a la circulación de Envela como tal. Entonces nosotros pretendemos siempre ser reconocido como una banda de rock and roll crudo. Crudo me refiero, digamos que lo más sincero posible, en un momento en el que, bueno, dentro de la música y dentro de todo hay muchas, digamos que muchas mentiras y mucha cosa muy sintética y muchas cosas ya que digamos que la misma evolución digital y todo nos ha permitido hacer un estudio de grabación, pero no, nosotros tratamos de digamos conservar nuestras capturas de sala, capturamos la esencia de cada instrumento, la madera, y tratamos de casi no tener procesos que modifiquen el sonido natural. Entonces por eso decimos que Viajero y Envela en general, digamos que trata de rescatar un poco el sonido crudo del rock and roll. También queremos, digamos que a nivel futuro, queremos posicionarnos como una de las bandas representativas del rock colombiano, volver nuevamente el rock una experiencia, como te digo, y reivindicar el valor de la importancia histórica del rock en la industria musical. Para nadie es un secreto que la industria musical empezó con el rock y de en adelante ya empezó a desprenderse todos los géneros que hay de para abajo, pero si se le puede atribuir algo en la historia, digamos que en la genética del rock, es el haber creado la industria musical. Empezamos la industria discográfica y asimismo será un género que irá evolucionando, irá cambiando, pero pues el rock no puede morir porque sencillamente no va a pasar y se ha sostenido desde los principios. Entonces es eso. Entonces nada, Viajero se lanzó en Revolution Bar y ahorita estamos trabajando en lo que es ya trazar una ruta por Colombia y una ruta por gran parte de España, para pues con una serie de shows entre promocionales y ya masivos que queremos, digamos que con el apoyo de toda la gente y de manera exponencial poder crecer nuestro público para que podamos seguir garantizando lo que garantizamos nosotros, que es más que todo una experiencia en vivo. No es simplemente un trabajo ególatra, por decirlo así, de mostrarle a la gente, sino tratar de que la gente se sienta parte del viaje, como por decirlo así. O sea, realmente este Viajero lo van a poner a viajar. Sí, realmente lo merece. Yo creo que este disco se nos creció desde el año pasado, desde cuando lo estábamos grabando. Hoy casualmente me metí en mi Facebook en los recuerdos y bueno, eso que le muestran a uno de las fotos de qué pasó hace un año, y hace un año exactamente empezamos ya oficialmente la grabación del disco. Entonces uno no calcula, digamos, que lo rápido que puede pasar el tiempo y la presión que el tiempo puede ejercer sobre pues un producto musical como es Viajero. Pero sí, hace un año estábamos arrancando, estábamos ya terminando nuestra etapa de preproducción, y el disco, digamos que desde siempre buscó crecer solo. Las canciones, digamos que nosotros teníamos más opciones de canciones, pero lo redujimos a 8 porque pues personalmente opino que un disco tiene que ser como un cuerpo que tiene cabeza y asimismo tiene alma. Entonces muchos de los discos de ahora que he escuchado tienen 2, 3 sencillos y 10 canciones de relleno, que pues creemos que mejor no es así. Entonces también tratamos de tener nuestro guardado para más adelante, pero sí, el disco se nos creció solo. Y Viajero se llama precisamente porque así como las canciones nos pidieron tener cierto cuidado al momento de producir, el mismo disco nos pidió, digamos, que trascender un poco y tratar de romper las fronteras y aumentar las posibilidades en cuanto al proceso de producción. Entonces fue para nosotros también una sorpresa lo que digamos que lo que nos pidió el disco antes de realmente poder decir terminamos. Pasaron miles de cosas, 4 años de trabajo. Entonces bueno, pues ahí está el viaje, y eso es casi que el significado del nombre.
Sergio, ¿ustedes recurrieron a tener un productor externo o ustedes sencillamente se reunieron y sacaron la idea a flote? Bueno, productores colombianos. Sí. Sí, nosotros fuimos a digamos que los estudios representativos que estaban trabajando acá. Fuimos a Ártico, donde Pingüi, en Árbol Naranja hablamos con Roberto, también hablamos con Harvey Marín de Groove, con quien posteriormente igual trabajábamos la grabación de las baterías. Pero digamos que de esos nombres de productores que están, digamos que son evidentemente unos profesionales increíbles y muy buenos en el momento de trabajar un disco, y son quienes en este momento han hecho gran parte de los discos que se está sonando. Pero nos encontramos con que si realmente estaba por otro lado en cuanto a sonido y en cuanto a trabajo de lo que quisimos buscar con las canciones de Viajero. Entonces, bueno, en España también hablamos con David Díaz, que es el guitarrista de Marea, que bueno, él tiene un estudio que se llama R5, también muy conocido allá en España. Hablamos con Íñigo, que trabaja en un estudio que se llama Music en España, que es el estudio del guitarrista de Extremoduro. Vemos que afortunadamente por nuestro acercamiento con ellos y por tener una idea, no nos fue tan difícil comunicarnos con simplemente una llamada. Y recuerdo también que pues yo tenía el contacto de Javi San Martín, que fue quien finalmente mezcló el disco, y también con él digamos que hicimos como una pequeña asesoría antes de empezar la grabación. Hicimos una reunión con él ya preguntando específicamente como los consejos y los tips que él nos pudiera dar al momento de la captura, para que pues no fuera una sorpresa al momento de llegar allá. Entonces se puede decir que Javi también hace parte esencial de la producción del disco, como una coproducción, pero ya más a nivel técnico, y obviamente pues los consejos de una persona que lleva más de 350 discos de trayectoria. Entonces, bueno, hablamos con Javi, quien es dueño de Sonido 21, que queda en un pueblo bastante pequeño a las afueras de Navarra, que se llama Esparza de Galar. Y nada, estuvimos hablando con él desde el principio. Nosotros no pensamos en primera instancia que fuéramos a poder, digamos que ir, no estaba en nuestros planes. Entonces pensábamos simplemente tener las sesiones y las capturas de nosotros y enviarle todo pues con las facilidades del internet. Pero entonces ya más adelante, pensando ya en pro de buscar un equipo que se encargue digamos que del manejo y de la producción y de la edición de Viajero, también nos dimos, digamos que no encontramos el interés por parte de mucha gente acá en Colombia. Entonces yo, después de estudiar música y la parte de producción, hice unos estudios en cuanto a administración de negocios musicales y gestión cultural. Entonces nada, nos pusimos ya a hacer un plan y presentamos una propuesta a El Dromedario Records, que es un sello discográfico de Navarra también, que nace a partir pues de la inquietud y la experiencia de varios de los principales referentes del rock de España. El sello es de Alena Yerdi, que es el baterista de Marea también, y Oscar Berlegui, que es un periodista de rock de España, quienes, pues digamos que ellos tienen más de 20 años de experiencia entre músico y periodista, y pues desde el primer contacto digamos que las canciones se defendieron muy bien solas, y pues inicialmente nuestra idea era hacer un trabajo solo por Viajero, pero digamos que por las mismas canciones y eso terminamos pues acordando trabajar más tiempo, y nos dimos cuenta también que era mucho mejor si nosotros digamos que fuéramos personalmente al estudio a mezclar el disco y ya digamos que a ponerle el sello. Entonces nada, simplemente fue como quitarnos la barrera de la distancia y buscar la forma de poder llegar allá
que pues evidentemente no es fácil ni económicamente hablando, ni tampoco organizar, digamos, teniendo la Claro. presión de la grabación